el hecho de que el Señor, el Mesías, se levantó de la tumba es el sello distintivo del cristianismo. ¿Qué intento decir con esto, mi amado hermano? El signo de la cruz vacía, ese signo que está aquí mismo a mis espaldas, esa cruz vacía con ese lienzo, es o se ha aceptado a lo largo de los siglos como el logo que nos habla de la resurrección de nuestro Señor. Este logo es el logo más reconocido alrededor del mundo. Si bien hay partes recónditas en el mundo donde el Evangelio no ha penetrado por la dureza del corazón de las personas de estos lugares, en cuanto a esas pequeñas excepciones, este es el símbolo más reconocido en el mundo. Más reconocido que la M amarilla del McDonald's. La cruz es más conocida. La cruz es más conocida que aquella hoz y aquel martillo, que son el símbolo de ¿qué cosa? Del Partido Comunista alrededor del mundo. La cruz es más conocida que el símbolo comunista. Incluso la cruz es más conocida que aquellos signos que nos hablan del género masculino y femenino. Usted puede ir a los colegios el día de hoy y preguntarle a los niños, ponerle ambos signos al frente, signo varón y mujer, los símbolos gráficos, y decirle, ¿qué significa esto? Muchos de ellos no van a saber. Pero si les pone una cruz adelante, le va a decir, ¿qué símbolo es este? Ah, esa es la cruz de los cristianos, que creen que Jesús murió, pero que resucitó. Porque la cruz a lo largo de los siglos ha sido el símbolo más reconocido en la historia del mundo. La resurrección del Señor Jesucristo es un hecho real y verídico que nosotros como creyentes lo damos por supuesto. Creemos que Jesús murió y que Jesús resucitó. Y la verdad es que como creyentes, como hijos de Dios, no necesitamos, dicho de alguna manera, y espero que se entienda bien esto, no necesitamos que el predicador tenga un alto poder de convencimiento para que nosotros creamos que Jesús se levantó de la muerte. ¿Por qué razón? Porque la convicción de la tumba vacía, la convicción de que el Señor se levantó después de morir, esa convicción viene en el momento del nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, usted sabe que Jesús se levantó de los muertos, aunque usted no haya estudiado la doctrina, aunque usted no haya revisado los libros de historia, aunque usted no haya ido a las bibliotecas, usted sabe por convicción del Espíritu Santo que Jesús resucitó. Y esto es tan cotidiano para nosotros que, bueno, a pesar de que la programación de Semana Santa ha cambiado mucho estos últimos años, en la televisión sobre todo, cuando usted ve algún filme acerca del Señor Jesucristo o algún corto acerca de la vida del Señor, y ese corto excluye la resurrección, usted dice, no, aquí falta algo. A lo mejor no lo define en ese preciso momento, pero usted dice, algo falta en este relato de la obra del Señor Jesucristo. Porque la resurrección es un tema que nosotros damos por hecho, damos por supuesto y sabemos que es real. Bien, entonces con ese sentir de saber que la resurrección es real, puesto que ya se ha predicado tanto tiempo, el apóstol Pablo escribe lo siguiente a los Corintios. Voy a leer primero los Corintios capítulo 15, del versículo 12 al versículo 19. Repito, versículos 12 al 19. Y dice así, pongamos mucha atención a esta lectura. Pero, si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tremendo pasaje que escribe el apóstol Pablo. Este hombre era un osado al escribir. Él escribía directamente a la conciencia de sus lectores, tratando de remecerles. No un poco, sino bastante. Los corintios eran hermanos en la fe, eran personas verdaderamente salvas. Pero como nosotros sabemos, porque el Señor lo dijo, que es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo, en la iglesia de los corintios habían algunas personas que estaban entremezclados con los creyentes, pero que aún no habían nacido de nuevo. Estas personas obviamente habían arrastrado algunas ideas filosóficas que aprendieron en el mundo. Corinto estaba en el centro, en el corazón del mundo griego. Y luego que el Imperio Romano tomó posesión de aquella zona, siguieron manteniendo esas creencias, esas convicciones de su filosofía. ¿A qué filosofía me refiero? Me refiero a esa filosofía o esa manera de pensar llamada dualismo. ¿Qué significa esto del dualismo? Significa lo siguiente, y plantea esto. Plantea que el espíritu humano, la parte inmaterial, es la parte completamente limpia, completamente pura del ser. Y que la parte material, que el cuerpo, es totalmente pecaminoso, totalmente corrompido y alejado de esa iluminación espiritual que todos somos parte. De tal manera que la finalidad del hombre en el mundo es poder desprenderse de esa parte inmaterial para que al momento de esa separación de la parte inmaterial de la material podamos ser solo luz, solo resplandor, solo pureza, solo limpieza. Por eso, para aquellos que todavía mantenían un pensamiento griego, el hecho de la resurrección del cuerpo era una locura. Porque intentaban mezclar la filosofía griega con el cristianismo. Entonces decían, ¿cómo va a haber resurrección de muertos si el espíritu es completamente puro pero el cuerpo es pecaminoso? Y si se supone que Dios nos quiere santos, ¿cómo Dios va a resucitar el cuerpo si el cuerpo es pecaminoso y es corrupto? Entonces, muchos en la iglesia de los corintios estaban negando la resurrección de entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo escribe este pasaje, para tratar con esa situación. Porque al apóstol Pablo, así como a todo ministro verdaderamente comprometido con Dios, le interesa no solamente que en la iglesia los hermanos asistan y participen, sino que los hermanos tengan un entendimiento correcto de las verdades de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe lo siguiente, y este pasaje es tan tremendo que cuando lo leemos nos da la impresión de que el apóstol Pablo toma a sus lectores y los pone al borde del precipicio. Es decir, los pone en una situación de tal suspenso que el apóstol Pablo plantea lo siguiente: si Cristo realmente no resucitó, estamos todos viviendo una mentira. Y eso genera un poco de temblor. Por eso, mi amado hermano, yo espero que este mensaje le haga temblar un poco. Y le haga meditar, reflexionar y pensar acerca de la fe que usted el día de hoy está profesando. Por eso vamos a prestar atención a este pasaje y vamos a responder esencialmente a dos preguntas. Dos preguntas. Primero, ¿qué pasaría si Cristo realmente no resucitó? Vamos a ver qué nos dice Pablo en cuanto a esta pregunta. Y la segunda pregunta que vamos a responder es lo siguiente: ¿y si Cristo efectivamente resucitó? Bien, vamos a ver qué tan importante es la resurrección de Cristo. Entonces, si está tomando apuntes, anótela esta pregunta. ¿Qué pasaría si Cristo realmente no resucitó? Y el apóstol Pablo responde en los versículos 14 y 15. Y la respuesta es la siguiente: si Cristo realmente no resucitó, todo el fundamento de nuestra fe, todo aquello que le da dirección a lo que creemos, es una gran farsa. Todo lo que creemos es una gran mentira. Y toda esa fuente de información que nos llena de vida y de emoción es un teatro. Es falso. Mire lo que dice, más bien escuche, y si tiene su Biblia, mírelo. Versículo 14 y 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados testigos, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Todo el fundamento de nuestra fe, toda nuestra fuente de información es mentira.
en el caso de que Cristo no haya resucitado. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, mi amado hermano, pero lo hemos aprendido. La primera profecía que nos habla del triunfo del Mesías sobre Satanás está en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios mismo anuncia que el descendiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente, arruinando así su plan, trayendo la victoria o consumando la victoria para luego poder impartirla a los pecadores. Pero si realmente Cristo no murió, y ponga mucha atención a esto, si Cristo efectivamente o realmente no resucitó, entonces tal vez sí, tal vez el descendiente de la mujer pisó la cabeza de la serpiente. La serpiente sí le hirió en el calcañar, pero el descendiente de la mujer permaneció muerto. Y la serpiente todavía está viva, porque nos dice la palabra que Satanás todavía anda alrededor del mundo buscando a quien devorar. Entonces, si realmente Cristo no resucitó, la serpiente salió herida, pero prevaleció. Porque en la cruz, Cristo murió, no Satanás. Entonces, si Cristo realmente no resucitó, la serpiente prevaleció. Tenemos una profecía escrita por el rey David, ahí en el Salmo capítulo 16, versículo 10. Este es un pasaje famoso. Tal vez no lo conocemos mucho por su cita, pero sí por su contenido. Escuchen lo que dice esta profecía del rey David. Dice Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En este pasaje el rey David está profetizando que el Mesías efectivamente iba a morir y que iba a ir al lugar de los muertos. Y que su cuerpo como tal no habría de descomponerse, no habría de experimentar esa putrefacción que todo cuerpo humano muerto, que todo cadáver experimenta. Ahora, si Jesús realmente no resucitó de entre los muertos, entonces este pasaje es de dudosa creencia. Ahora, si este pasaje es de dudosa creencia y efectivamente el que se hizo llamar Mesías quedó en la tumba y su cuerpo se pudrió y se descompuso, entonces todo el capítulo 16 tendríamos que dudar acerca de él. Y si dudamos del Salmo 116 porque no es totalmente real, no es totalmente cierto, ¿qué nos garantiza que podemos creer en los otros salmos que escribió David? Sí, porque si una profecía tan importante no es verdadera, entonces los otros salmos que no nos hablan acerca de algo tan esencial para la fe, entonces tal vez también serían falsos. Y si no podemos confiar en los salmos de David, ¿por qué podríamos o por qué tendríamos que confiar en la vida de David? Si no podemos confiar en algo que supuestamente él escribió de puño y letra, por tanto, tendríamos que dejar de creer en primero y segundo de Samuel, donde ahí está relatada la vida de David. Tendríamos que dudar de primero y segundo de Reyes. ¿Por qué? Porque primero y segundo de Reyes vienen de primero y segundo de Samuel. Y tendremos que dudar de primero y segundo de Crónicas. Por tanto, si este versículo no es fiel, no es real, se nos cae toda la historia de Israel. Por tanto, se nos cae todo el panorama bíblico. Porque el desarrollo de la palabra de Dios está sobre el fundamento de la historia de Israel escrita en la Biblia. Entonces es tremendo. Dicho de alguna manera, nos estamos jugando el todo por el todo al creer en la resurrección. Hay una profecía importantísima que está contenida en el capítulo que para mí, que de hecho no solamente para mí, sino que es así, es el pasaje que nos habla en mayor detalle de la muerte expiatoria de Jesús. Y ese pasaje no está en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Y es el pasaje que leí al comienzo, que es Isaías 53. Algunos se preguntan, ¿dónde está la resurrección en este pasaje? Y está ahí en el versículo 10. Escuche, dice Isaías: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, recordemos que expiación significa morir en lugar de alguien. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, note, verá linaje. Es decir,
Después que el Mesías entregue su vida por los pecadores, va a haber todos aquellos que creyeron en ese sacrificio. Ahí está la resurrección, implicada en el pasaje. Luego dice, vivirá por largos días, esto es, eternamente. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí está profetizada la resurrección de Cristo, de una forma llana, de una forma sencilla y directa. Está aquí registrada. Ahora, si Cristo no resucitó, entonces tal vez Isaías se equivocó. De hecho, se hubiese equivocado al escribir esto. Y el Mesías no se levantó de los muertos. Si esta profecía no es confiable, ¿por qué tendremos que confiar en el profeta Isaías? ¿Qué garantía hay de que está diciendo la verdad sin un tema tan importante y tan central de la Biblia que, paréntesis, lo expliqué la semana pasada, pero por eso tenemos este símbolo a mis espaldas, la cruz vacía? Porque el Antiguo Testamento apunta a la cruz, al sacrificio de Cristo, pero a su resurrección. De igual manera, el Nuevo Testamento nos apunta a la cruz vacía, al sacrificio de Cristo, pero a su resurrección. Si Isaías no dijo la verdad en cuanto al tema central de la palabra de Dios, no podemos confiar en él. No podemos confiar en los profetas. Y así como lo mencioné delante, se nos cae toda la sección profética del Antiguo Testamento. Y de hecho, si se caen los libros proféticos, tampoco podemos confiar en los evangelios. Porque los evangelios relatan el cumplimiento de las profecías de Isaías. Nuevamente, todo el castillo se nos cae. Todo el castillo bíblico, toda la fuente de nuestra fe se nos cae si es que efectivamente el Señor Jesucristo no resucitó. El apóstol Pablo dice también que vana es nuestra predicación. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque la resurrección de Cristo fue el mensaje predicado para la salvación de los pecadores. ¿Usted recuerda ese evento en Pentecostés? Cuando descendió el Espíritu Santo y los judíos ahí reunidos comenzaron a hablar en lenguas. Y Pedro se puso en pie y predicó el Evangelio. ¿Sabe cuál fue el mensaje de Pedro? Lean en su hogar, Hechos capítulo 2. El tema central de esa predicación fue la resurrección de Jesús. El mensaje predicado por los apóstoles en el primer siglo fue la resurrección de Jesús. El mensaje predicado por los discípulos de los apóstoles fue la resurrección de Jesús. El mensaje predicado por los discípulos de los apóstoles fue la resurrección de Jesús. El mensaje predicado por los padres de la iglesia, por los doctores de la iglesia, por esos grandes teólogos en la historia y esos pastores fieles a las Escrituras, ha sido la resurrección de Jesús. Incluso, yo lo asumo y lo reconozco, el centro de mi ministerio, mi mensaje central es Cristo, su muerte y su resurrección. Ese es el eje de mi ministerio como predicador. Y el de todos los predicadores que procuran ser fieles a la palabra de Dios. Ahora, si Cristo no resucitó, usted está al frente de un mentiroso el día de hoy. Si Cristo no resucitó, todas aquellas personas a las cuales usted acude a pedir consejería matrimonial son unos mentirosos. Si Cristo no resucitó, todos esos pastores que usted escucha en la radio y que busca por internet son todos unos mentirosos. Porque están predicando un mensaje falso. Porque están predicando que Dios hizo algo que verdaderamente no hizo. Están predicando que Jesús se levantó de la muerte y si Cristo no resucitó se quedó en la tumba. Está muerto. Entonces, la predicación se viene abajo y los predicadores son todos unos mentirosos. Y de hecho el mensaje predicado también. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ese mensaje sería falso si Cristo no resucitó. Entonces, mis amados hermanos, todo se nos viene abajo si Cristo no resucitó. Todo el fundamento de la fe. Y todo aquello que nos impulsa a seguir adelante. Pablo también responde, ¿qué pasaría si Cristo realmente no resucitó? Segunda respuesta del apóstol Pablo, versículo 17 de 1 Corintios capítulo 15. Dice, y si Cristo no resucitó, ahora ponga atención porque esto le compromete totalmente a usted. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, la vida cristiana, es decir, su vida cristiana, tómeselo muy a pecho. Su caminar
sus convicciones, su vida y mi vida espiritual es todo una ilusión. Es una fantasía. No estamos convertidos, estamos ilusionados. Usted se levanta en la mañana y usted le agradece al Padre por un nuevo día de vida y usted agradece en el nombre de Jesús. Esa oración no sería efectiva y nunca llegaría al Padre. ¿Por qué? Porque usted ora en el nombre de Jesús. Y si Jesús se quedó en la tumba, entonces no hay intercesión por nosotros. ¿Quién le comunica nuestras oraciones al Padre si Cristo murió? Entonces nuestra oración sería absolutamente nula. Y no solamente estaríamos viviendo una ilusión, sino que todos nosotros estaríamos cayendo de cabeza al infierno, muertos en nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque hay un pasaje que nos habla de la importancia de la resurrección. Y está en Romanos 4:25. Y dice, el cual, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. El día jueves en el culto de oración, estuvimos examinando a la luz de la palabra los elementos que compartimos en la cena. El pan y la copa, aunque nos centramos en el pan realmente. Y aprendíamos que todo lo que Cristo hizo esa noche cuando instauró la Santa Cena, todo tiene implicaciones bíblicas y teológicas tremendas. Cristo toma el pan con sus manos, lo parte y Él lo entrega a los discípulos para que coman. Esto es una ilustración de que Dios mismo, Dios Padre, toma el cuerpo de Cristo, de su Hijo, y Dios mismo rompe el cuerpo de su Hijo, muere el cuerpo de su Hijo en la cruz. Dios mismo, Dios Padre, derrama su ira sobre su Hijo y lo lleva a ese sacrificio para luego Dios mismo, Dios Padre, presentar a Cristo ante el mundo y decir, tomen, coman, esto es el cuerpo del Mesías que por ustedes fue entregado. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso dice Pablo aquí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué significa esto? Que todo pecador merece la ira de Dios sobre él, pero Cristo voluntariamente fue entregado en el lugar nuestro y Él recibe el castigo de Dios, recibe la ira de Dios por nosotros. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, y note esto, y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese sacrificio tan cruel, tan cruento, con tanto derramamiento de sangre, con tanta agonía, con tanto dolor, ese sacrificio fue efectivo según este pasaje, si es que Cristo resucitó de entre los muertos. El sacrificio fue acepto por Dios Padre, y Dios se complació en ese sacrificio de tal manera que la ira de Dios fue satisfecha. La ira de Dios fue satisfecha por ese sacrificio de tal manera que Dios Padre puede justificar a los pecadores porque esa obra fue efectiva, puesto que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso usted y yo podemos ser justificados, porque Cristo resucitó. Pero si Cristo no resucitó, toda esa sangre se derramó en vano. Si Cristo no resucitó, entonces todas esas burlas de los fariseos y de los judíos diciéndole a Cristo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, entonces desciende de la cruz. Esas burlas nos llegarían a nosotros el día de hoy. Tendremos que sentirnos humillados, porque si Cristo no resucitó, entonces nuestra justificación no puede ser hecha. Y si nuestra justificación no puede ser hecha, usted todavía es un impío y va rumbo a la condenación. Y estamos todos perdidos si es que Cristo efectivamente no se levantó. Tercera respuesta del apóstol Pablo. Si Cristo realmente no resucitó, y esto es muy fuerte. 1 Corintios capítulo 15, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué significa esto? Todos aquellos que partieron ya de este mundo, y aquí usted va a pensar en su infancia. Si usted conoció a Cristo siendo niño o siendo niña, piense en todos esos hermanos viejitos de la iglesia que usted conocía cuando usted era niño.
Todos esos viejitos que iban con la Biblia bajo el brazo a la iglesia, que le enseñaron a usted a orar, que le enseñaron a cantar, que le enseñaron a evangelizar. Aquellos cristianos que lo veían a usted en la calle cuando estaba fuera o lejos de los caminos del Señor y le animaban a volver a Cristo. Todos aquellos que oraron por usted en algún momento, que compartieron un plato de comida con usted, que lo llevaron a evangelizar, que lo llevaron a hacer el aseo en la iglesia. Aquellos hermanos en la fe viejitos que ya partieron, todos ellos en este preciso momento estarían en el infierno si Cristo no resucitó. Todos ellos estarían condenados. ¿Por qué razón? Porque en vida vivieron aferrados a una mentira. Vivieron agarrándose del aire. Vivieron aferrándose a la nada, a un hecho espurio, a una falsificación, a una supuesta falsificación de la Biblia, a una supuesta falsificación de la historia, a un complot, a una conspiración de los apóstoles que le hicieron creer al mundo entero que Jesús había resucitado. Entonces los apóstoles hicieron creer, supuestamente habrían hecho creer eso al mundo, y todos los discípulos habrían creído en una mentira hasta el día de hoy, de tal manera que todos aquellos que ya partieron en este momento están en condenación si es que Cristo no resucitó de entre los muertos y no hay vuelta atrás. No se puede volver al mundo después de la condenación. Qué fuerte. Realmente qué fuerte. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Lo siguiente. Dice, y Él, hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa esto? Aquí Pablo está aludiendo al hecho de que el Señor Jesucristo murió, pero resucitó. Y si Cristo murió y resucitó, entonces todos aquellos que murieron en Cristo tienen la esperanza de que algún día se van a levantar, porque Cristo es el primogénito de entre los muertos. Es decir, todos los que murieron creyendo en Él van a seguirle en su obra algún día. Pero si Cristo no resucitó, entonces ese versículo es falso. Y no hay esperanza de resurrección para nadie. Y los que murieron, cuyos cuerpos se convirtieron en comida de gusanos, ahí se van a quedar para siempre. Ahí se acabó su existencia. Si es que Cristo no resucita. Entonces no hay esperanza de resurrección, ni tampoco habría esperanza de una resurrección en el arrebatamiento. Porque dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que vale decir que si Cristo no se levantó de los muertos, no hay voz de mando. Si es que se quedó en la tumba. No hay voz de arcángel, porque los muertos no hablan. Dice Primera Tesalonicenses 4:16, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y recibiremos a Cristo, el Señor, y vamos a permanecer para siempre con Él. Bien, si Cristo no resucitó, no hay esperanza para los que murieron y no hay ningún arrebatamiento. Cristo no podría cumplir su promesa del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3. Si es que no resucitó. Entonces, cuando consideramos toda esta situación, decimos, caramba, qué tremendo. En esto del Evangelio, dicho de una manera figurativa, estamos apostando el todo por el todo. Y todo depende de ese evento que, como lo pone aquí Pablo en condicional, que supuestamente ocurrió hace 2000 años atrás, en un momento tan lejano de nuestro tiempo presente. Por eso Pablo dice, en el versículo 19, si en esta vida, es decir, mientras estamos vivos, solamente esperamos en Cristo, es decir, si esta esperanza, si este sentir
Si esta fe solamente nos sirve como un parche durante el tiempo que estamos vivos porque no tiene ninguna implicación eterna, somos, incluyas acá, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, los más miserables en el mundo no son aquellos que están muriendo de hambre. Los más dignos de conmiseración seríamos nosotros. Porque por lo menos los que están pasando hambre saben que están pasando hambre y saben los motivos, pero nosotros estaríamos viviendo una mentira. Estamos engañados. Si es que Cristo no resucitó. Seríamos más miserables que aquel que está muriendo de sida. Seríamos más miserables que aquel que está destruyendo su propio cuerpo con las prácticas que lleva a cabo. Seríamos nosotros los más dignos de que la gente nos tenga lástima y compasión. Ahora, espero que esto le genere inquietud, para que entendamos cuán importante es este hecho de que Cristo se levantó de entre los muertos. La segunda palabra a la cual hemos de prestar atención, la segunda pregunta, es la siguiente. ¿Y si Cristo efectivamente resucitó? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las implicaciones de que Jesús verdaderamente se haya levantado de los muertos? Ya vimos cuál es el aspecto negativo de la situación. Pero ¿qué pasa si verdaderamente Jesús resucitó? Primera respuesta. Si Cristo efectivamente resucitó, toda la Biblia es genuina. De tal manera que si el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, ¿qué paréntesis? A veces a la gente le cuesta entender o creer en el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó, porque ni siquiera entienden el concepto de lo que la muerte es. Entonces, como el mundo no sabe ni siquiera en qué consiste la muerte, tampoco entienden la resurrección. Esto ya lo he dicho, lo estoy repitiendo. La muerte consiste meramente en la separación de la parte inmaterial de la parte material. Cuando esto ocurre, el cuerpo es declarado cadáver, está muerto. Pero la parte inmaterial aún vive, aún está plenamente consciente con todas sus facultades psicológicas y emocionales. De tal manera que la resurrección no consiste en levantar algo de la nada, de lo inexistente. La resurrección para Dios consiste simplemente en esto: tomar la parte inmaterial y devolverla a su envoltorio, al cuerpo físico. Entonces, si Cristo se levantó efectivamente de entre los muertos, toda la Biblia es genuina. Génesis capítulo 3, versículo 15, es verdad. Si es que Cristo verdaderamente resucitó. Verdaderamente la Virgen engendró un hijo. Y ese hijo pisó la cabeza de la serpiente. Y ese sacrificio efectivamente es real, fue genuino, verdadero y efectivo. El Mesías se levantó de entre los muertos y Satanás ahora está muerto de envidia, sabiendo que tenemos salvación en Cristo Jesús y que su plan está arruinado, que le queda poco tiempo. Si es que el Señor verdaderamente se levantó de entre los muertos, Salmo capítulo 16, versículo 10, es verdad. Se cumplió lo que David dijo. Y cuando David dijo que el Espíritu de Dios había hablado por él y su palabra había estado en su lengua, estaba diciendo la verdad. Por tanto, podemos creer en todos los salmos, podemos creer en toda la sección poética de la palabra, podemos creer en los libros históricos, podemos creer en la historia de Israel, podemos creer en los evangelios, podemos creer en la profecía, podemos creer hasta en Apocalipsis, que aún no ocurre todo lo que ahí está relatado. Si es que Cristo verdaderamente resucitó. Si Cristo verdaderamente resucitó, podemos confiar en la profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Los profetas entonces dijeron la verdad. No estaban equivocados. Y si tenemos esa convicción, sabemos entonces que todo lo que está contenido en la palabra de Dios es verdad. Por tanto, nuestro Dios conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Estamos descansando en las manos del Eterno. Y todo tiene sentido. A Dios no se le escapa ningún detalle si es que efectivamente el Señor Jesucristo resucitó. Por tanto, si toda la Biblia es verdadera y es genuina, entonces el pecador, aquel que no ha rendido su vida a Cristo, está entre la espada y la pared. O se arrepiente y se rinde a aquel Cristo resucitado, o arde para siempre en el infierno, en el lago de fuego. No hay más opciones. No hay alternativas. O te conviertes o te condenas.
Porque Cristo verdaderamente resucitó. Por tanto, todo lo que está aquí es verdad. Si Cristo verdaderamente resucitó, mi amado hermano, entonces su salvación y mi salvación es genuina. Si Cristo resucitó, entonces nuestra salvación es real. Porque Cristo verdaderamente fue entregado por nuestras transgresiones. El hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario es un hecho bíblico, es un hecho teológico y es un hecho histórico innegable. Nadie puede negar el hecho de que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Incluso los mayores enemigos de Cristo, cuando el Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra, los líderes religiosos, porque algunos piensan que los mayores enemigos de Cristo eran los ateos. Difícil encontrar un ateo en el primer siglo de la era cristiana, porque cada nación, cada país, cada sector tenía una deidad a la cual rendía pleitesía. Entonces, los mayores enemigos de Cristo fueron los religiosos, ni siquiera los romanos, los religiosos. Y ellos no pudieron negar que Jesús murió porque lo vieron morir en la cruz. Entonces, si Cristo verdaderamente resucitó, entonces nuestra salvación personal es efectiva y podemos decir con gozo y alegría: estoy justificado. No porque yo sea justo, sino porque Cristo murió por mí, su sacrificio satisfizo a Dios, entonces Dios le levantó de entre los muertos y esa es la firma de que efectivamente toda la obra de Cristo fue hecha con éxito. Y hoy día yo estoy salvo porque Cristo con su resurrección firmó esa salvación. Soy justificado. Así que Cristo resucitó. Ahora, si es que me convertí a Cristo, si es que me arrepentí de mis pecados y creí en Él, obviamente. Entonces, si Cristo efectivamente resucitó, tenemos la eternidad con Cristo, escuche bien, asegurada. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice lo siguiente, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, si Cristo resucitó, entonces cuando nosotros experimentamos la muerte, la separación de nuestro cuerpo con nuestra parte inmaterial, entonces nuestro cuerpo va a la tumba. Eso no podemos evitarlo, a menos que seamos llevados en el arrebatamiento. Bien, pero si todavía el Señor no quiere manifestar ese evento, nuestros cuerpos se van a ir a la tumba, pero nuestra parte inmaterial va a subir en la presencia de Dios y vamos a estar con Él inmediatamente al momento de morir. No hay purgatorio, bien, como plantea la religión católico romana. No hay estados de gloria como plantea el mormonismo. Porque Pablo dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, el creyente muere en el cuerpo, pero inmediatamente parte a la presencia de Dios. Que es de eso que no le quepa duda. Entonces, si Cristo resucitó, cuando muramos vamos a partir a la presencia de Dios y algún día vamos a volver con Él. Y en ese evento en el cual el Señor Jesucristo venga con sus santos, nuestros cuerpos serán levantados, como dice la palabra, nuestro cuerpo levantado se va a juntar con nuestra alma, nuestro espíritu, seremos glorificados y estaremos para siempre con el Señor, así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, nuestros cuerpos serán glorificados. No va a tener imperfecciones físicas. Si alguno de ustedes tiene problemas con las arrugas, con las canas, con esos dolores, con esas enfermedades, eso no va a existir porque nuestros cuerpos van a estar glorificados. Tenemos esa esperanza. Si es que el Señor Jesucristo verdaderamente resucitó. Si es que Cristo resucitó, entonces tenemos la victoria permanente en cada área de nuestra vida, porque Cristo venció la muerte, por tanto vence cualquier evento. Cristo venció a Satanás, por tanto vence a cualquier enemigo. Cristo venció al mundo, entonces vence cualquier sistema. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es que Cristo resucitó, vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. De tal manera que si Cristo resucitó, entonces no tenemos excusa válida para decir, estoy en derrota, hermano pastor. Estoy derrotado. El diablo me tiene como si fuera su balón de fútbol. Me da una patada y me manda lejos.
Y parece que el diablo siempre me está metiendo goles. Estoy en derrota. No. Si Cristo efectivamente resucitó, podemos vivir de triunfo en triunfo porque Cristo venció por nosotros. Ahora esta parte es muy esperanzadora. Si Cristo verdaderamente resucitó, los que ya partieron, su alma, su parte inmaterial, está con el Señor y efectivamente algún día su cuerpo se levantará. Por tanto, las palabras de Job en el capítulo 19 de su libro, en el versículo 25, las cuales registran lo siguiente. Job, capítulo 19, versículo 25. Ponga atención a estas palabras. Son tremendas. Job, capítulo 19, versículo 25. Dice lo siguiente. Yo sé que mi Redentor vive. Algunos pensaban que este pasaje era del Nuevo Testamento. No, es del Antiguo Testamento. Yo sé que mi Redentor vive. Esto es sorprendente. Por eso yo le creo al hermano Sebastián delante cuando dijo que es imposible que alguien vuelva a escribir un libro como el de Job. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job, más de 1500 años antes que se llevara a cabo la obra de Cristo, sabía que su Salvador, que su Redentor iba a morir, porque cuando morimos nuestra carne vuelve al polvo de donde vino. Él sabía que el Salvador se levantaría sobre el polvo, y escuche lo que dice Job, versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Algún día voy a morir, mi cuerpo se va a desintegrar, pero este cuerpo se va a levantar, se va a unir con mi parte material y con mi carne. He de ver a Dios y voy a contemplarle siempre. Ese pastor viejito que usted conocía, ese cuerpo se va a levantar. Esos hermanos que partieron creyendo en Cristo se van a levantar. Y si usted experimenta la muerte en esta vida y el arrebatamiento no se manifiesta aún, tenga paz, tenga tranquilidad. Su cuerpo se va a levantar. Qué hermoso es vivir con esperanza. Qué hermoso es saber que no todo acaba en la tumba. Qué hermoso es saber que no somos mecánicos como los automóviles, sino que somos orgánicos, somos seres vivos. Y algún día nuestro cuerpo se va a levantar. Hay esperanza de resurrección. Cierro con esto. Esta la tenía reservada, no se la quería anunciar antes. Pero tengo aquí una tercera pregunta que es importante y a usted le interesa esto. ¿Cómo podemos tener la certeza de que Cristo resucitó? Claro, la Biblia dice que Cristo resucitó. Lo da por hecho, por eso lo creemos de todo corazón. Pero hermano pastor, al momento de yo predicarle el Evangelio a alguien, al momento de yo querer tener una lista de evidencias de que Cristo verdaderamente resucitó, ¿qué anoto en esa lista? ¿Cómo yo hago una defensa de la fe de que Cristo verdaderamente resucitó? Bueno, la Biblia lo dice, pero además podemos contar con el testimonio oral. Al Señor Jesucristo lo vieron resucitado las mujeres que le siguieron mientras Él estuvo en vida. Al Señor Jesucristo resucitado lo vieron los 11 apóstoles. Hubo uno que no lo vio porque se colgó. Entonces Él no lo vio, pero los demás sí lo vieron. Y tenemos ese testimonio. No solamente lo vieron los apóstoles, hay una teoría que dice que los apóstoles sufrieron una alucinación. Y lo que los apóstoles vieron fue una alucinación del Cristo resucitado. Sí, entonces esa teoría, ¿cómo explica que Tomás tocó a Cristo cuando Cristo se le aparece? Ahora, 11 tuvieron una alucinación y los 500 que son mencionados en 1 Corintios capítulo 15, ¿todos alucinaron al mismo tiempo al ver al Cristo resucitado? Esa teoría no funciona. Tenemos más de 500 testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Y no solamente lo vieron, sino que murieron creyendo en esa verdad. Hay personas que no se atreven a reafirmar sus propias convicciones, las cambian tan fácilmente, pero ellos murieron por esa verdad de que Cristo resucitó. ¿Qué generó esa convicción? El hecho que lo vieron. Porque absolutamente nada ni nadie les va a quitar esa experiencia de vida. Yo tengo una convicción y es que si usted verdaderamente es salvo, mi amado hermano, usted nunca va a volver atrás. Nunca va a volver atrás. A lo mejor nos tropezamos, nos podemos caer,
pero nunca nos vamos a poder desligar ni desprender totalmente de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nadie a usted le va a quitar las experiencias que ha tenido con el Señor. El perdón de sus pecados, el Espíritu Santo en su vida, la provisión del Señor, ver la mano de Cristo obrando cada día en su vida. Usted dice, ¿cómo me voy a apartar de esto si Cristo es tan real en mí? Porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real. Por eso estos apóstoles murieron por esta convicción. Tenemos además el testimonio escrito de lo que ocurrió. Siempre lo digo y yo creo que lo voy a decir siempre, hermano. Si el Señor no me lleva con Él, de aquí a 50 años voy a seguir predicando en este púlpito si el Señor lo permite. Y todavía voy a seguir diciendo que este es un documento histórico. No es meramente un texto religioso, es un documento histórico. Y tenemos el testimonio escrito en la historia. Está escrito en la historia universal que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Hermano pastor, pero ¿cómo podemos sustentar esa tesis, ese argumento? Bueno, la iglesia existe sobre la convicción de que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Pero algo más. Tenemos el testimonio material de que Cristo se levantó de entre los muertos. Sí, pastor, explíqueme eso. La tumba está vacía. Si Cristo se quedó en la tumba, entonces que alguien vaya y saque el cuerpo y lo muestre al mundo y diga, miren, todo el cristianismo es falso porque aquí está el cuerpo, aquí están los restos de Cristo. Le voy a decir algo. Nadie ha podido afirmar eso. Nadie. Nadie ha podido decir, aquí está la tumba de Cristo, la verdadera. Aquí está el cadáver de Jesús. Nadie lo ha podido decir porque nadie ha visto el cadáver de Cristo. Porque cuando los discípulos lo vieron, cuando las mujeres lo vieron vivo, lo vieron caminando, lo vieron hablando, lo vieron comiendo, lo vieron caminando en la playa, lo vieron hablando, gritándole a los apóstoles que estaban en el mar. Porque la tumba está vacía. Cuando alguien venga a usted y le diga, Cristo realmente nunca resucitó, explícame entonces la tumba vacía. Si tú me explicas por qué la tumba está vacía, entonces yo abandono todo lo que creo y te voy a empezar a creer a ti. Pero nadie puede explicar la tumba vacía. Todas las teorías que se usan para intentar refutar la religión cristiana, la convicción de la resurrección, todas las teorías caen por su propio peso. Ninguna puede explicar la tumba vacía y que el cadáver nunca fue encontrado. Nadie puede explicar eso. Y tenemos un testimonio actual, el cual el día de hoy este argumento usted lo puede esgrimir y afirmarle al mundo entero que Cristo resucitó. ¿Quiere saber cuál? Usted el día de hoy está en la iglesia, celebrando la resurrección en esta fecha. Amén. Aquel que afirme que el Señor Jesucristo no resucitó, que explique por qué el día de hoy entonces nosotros estamos celebrando la resurrección. ¿Por qué existe Semana Santa? Si Cristo no murió y Cristo no resucitó. ¿Se ha dado cuenta que aquellos que niegan el cristianismo se quedan calladitos en Semana Santa porque les gustan los feriados? De tal manera, mis amados hermanos, que luego de considerar estos hechos podemos confesar con el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Yo digo amén a eso. Yo puedo afirmar que Cristo se levantó de entre los muertos, que Él ha resucitado y por eso estoy aquí el día de hoy en Videla 508 celebrando la resurrección de mi Señor y Salvador, quien compró mi salvación y con Él estoy seguro, confiado y descansado. Amén. Les invito a orar.